El consumidor empoderado. Lo que usted necesita saber para proteger su dinero. 6:28 acá en Noticias Colombia. Queremos estrenar esta sección, va a estar dedicada al consumidor, aquellas dudas sobre diferentes servicios y bueno, conforme avancen los temas también vamos a tener esa sección de forma más constante acá a través de Noticias Colombia. Y hemos recibido durante el día de ayer también, hoy en la mañana hemos tenido ya muchos mensajes por acá de oyentes a través del 70030303 que nos preguntan y nos dan su testimonio sobre el aumento en el recibo, por ejemplo, de agua o electricidad en este contexto de la pandemia que está viviendo el país. Pasamos también más tiempo en casa y esto pareciera que se nota en los servicios públicos, en el pago que hacen los oyentes de Colombia y el consumidor en general. Para tocar el tema en detalle, y ya vamos a escuchar algunos testimonios, quiero saludar a don Gilberto Campos, él es de Consumidores de Costa Rica, que le ha dado seguimiento a este tema. Don Gilberto, muy buenos días y bienvenido aquí a Noticias Colombia. Muy buenos días, Alan, y muy buenos días a toda la audiencia de Noticias Colombia. Primero quiero felicitarlos por la sección. No sabía que estaban estrenando hoy la sección, pero me parece absolutamente necesario. Es un tema que reviste de vital importancia para toda la población nacional, conocer los servicios y la naturaleza de los servicios que reciben, así como múltiples temas en materia de consumo. Verdaderamente, felicitaciones, ojalá sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias, le vamos a dar seguimiento a este y a otros temas también, porque sabemos que la voz del consumidor es importante, hay muchas dudas también que requieren aclararse y ese es el fin también de Noticias Colombia, ser cercano a la población y poder aclarar todas esas dudas. También quiero saludar a Ginés Rodríguez, ella es la vocera de la empresa de servicios públicos de Heredia, como representación de las compañías que tienen que ver con la suministración de servicios. Sabemos que hay casos muy particulares, por ejemplo con AIA, con Fuerza y Luz, pero en términos generales podemos hablar con Ginés también desde el punto de vista empresarial y los datos que ellos manejan en la empresa de servicios públicos. Ginés, bienvenida acá a Noticias Colombia, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarles y también saludar a Gilberto, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Les voy a pedir a ambos que se queden en línea telefónica. Vamos a escuchar esta nota introductoria. Algunos usuarios en varias partes del país se quejan de un aumento en el recibo de agua o luz. Este mes nuestro compañero Tony Arias recopiló algunos de esos testimonios para poder poner el tema en contexto y también sobre la mesa acá en Noticias Colombia. Algunos usuarios del servicio público de agua y electricidad se llevaron un susto al revisar el recibo de este mes. Desde un pequeño aumento o el doble del monto y hasta un 300% más en el cobro es lo que se facturó por parte de algunas instituciones. Mariana Vilches es de Heredia y comentó a Noticias Colombia la diferencia que tuvo en los recibos de agua y luz en este mes. En mi casa vivimos la misma cantidad de personas, se cocina lo mismo, se lava una vez por semana y se desconecta la lavadora. Los electrodomésticos que no se utilizan se desconectan también. El tiempo inclusive en la ducha de mis hijos se ha reducido. Es decir, no había justificación alguna para que nos aumentara el recibo y muchísimo menos en esta exageración. Es decir, el mes pasado pagué 15,000 colones de agua y luz y este mes pagué 50,000 colones. La diferencia es exagerada. Y ellos, digamos, no resuelven. Lo que dicen es que hicieron un promedio porque como el ministro de Salud dijo que no podía salir, entonces no leyeron los medidores y promediaron los montos de recibos anteriores, ¿verdad? En Santa Elena de San Isidro de Heredia, la comunidad está organizada y el vicepresidente de la Junta de Vecinos, Carlos Ramsés, explicó los problemas que tuvieron con los cobros por el servicio de agua. Tenemos reportes de aire en tuberías casi que todos los días, porque si usted abre los tubos lo que llega es aire y los medidores siguen disparando y siguen contando este aire que nos venden por cañería. Tengo conocimiento de causa de todos los casos en particular en la comunidad y hay gente a la que le ha llegado un 300% de agua. En mi caso específico subió un 50% el recibo. La situación no es exclusiva del Valle Central. En San Isidro del General, Oscar Picado también sufrió un incremento en su factura de electricidad. Yo he estado consumiendo la misma cantidad de watts, casi siempre he pagado 18,000 colones. La única vez que pagué más plata, como unos 25,000 colones, y eso que se hizo la casa de bono, se soldó, se usaron máquinas de soldar, se usaron máquinas de cortar hierro, se usaron mucha herramienta eléctrica y no vino tanta corriente. Inclusive, de un año para acá, lo más que hemos llegado a pagar son 19,000 colones. Este cobro este mes, que de un pronto a otro, de pasar de 18,000 colones, me llegó a
33.150 colones. En los 3 casos manifiestan que la respuesta que han obtenido al presentar la queja es que el incremento se debe al cobro del impuesto al valor agregado y también que por el teletrabajo y las medidas de salud algunas personas están más tiempo en sus casas y por lo tanto consumen más agua y electricidad. Noticias Colombia le dará seguimiento para informar la posición de las diferentes instituciones. Tony Arias, Noticias Colombia. Muchas gracias, Tony. Esta es una evidencia de lo que sienten los usuarios. Y acá tenemos, Lisette, también algunos comentarios a través del 70030303. Por supuesto, por acá nos comenta don Ronnie Toruño desde Puerto Limón. Tengo contrato suspendido por mes y medio. Ya debo 2 recibos de agua y 2 de luz. ¿Cómo se procede, dice, al pago de esto? Porque no estoy generando ingresos. ¿Y qué podría hacer? Esa es una de las consultas. Por aquí también nos comenta a esta hora de la mañana otro de nuestros amigos. Buenos días, saludos y bendiciones. Mi recibo de electricidad pasó de 30,000 colones a 50,000 colones, no nos pone por acá el nombre, pero es el comentario que nos deja. Y por supuesto, pues aquí nos comenta don Daniel Rojas Ramírez lo siguiente: totalmente cierto, a mí me llegaron 11,000 colones más del cobro normal y en mi casa dejo todo desconectado en las noches y hasta desconecto la refrigeradora por las noches y me había resultado muy bien porque había pagado 19,800 colones este mes, pero tengo que pagar ahora 30,780 colones y manteniendo más bien los mismos métodos de ahorro de electricidad. También acá Edgar Hernández a través del Facebook nos dice que subió 11,000 colones su recibo. Dice, y mi hogar por la pandemia no ha variado, nos dice don Edgar. Reinaldo Solís dice que le llegó el recibo en 57,000 colones. Son parte de esos comentarios, don Gilberto Campos, de Consumidores de Costa Rica. También, ¿qué tipo de quejas han recibido ustedes en la oficina que atiende también este tipo de consultas por parte de los usuarios? Un saludo a Ginés también, por cierto. Un fuerte abrazo también a Gerardo. Vean, el asunto es el siguiente. Nosotros hemos estado monitoreando este tema desde hace algunos días. Las quejas son del mismo tipo. La gente asegura que no ha variado sus comportamientos de consumo, que debido a la pandemia, aunque hay más gente en el hogar, se han socado la paja con el tema del control de los servicios, tanto en el gasto eléctrico como en el consumo de agua. Y si bien es cierto, puede haberse registrado un incremento en los consumos, primero las empresas de servicio público tienen que demostrar con estudios serios que nosotros hasta el momento no hemos visto y por eso los mandamos a preguntar ayer, esas mediciones en los incrementos de consumo. Pero pese a eso, e independiente de eso, cuando uno observa las justificaciones de las empresas de servicio, uno encuentra, por ejemplo, algunas muy puntuales. La primera es que hay más gente en la casa, la segunda es que hay gente en teletrabajo, la tercera es que se aplica el IVA, pero hay que recordar que el IVA se aplica por encima de los 280 kilovatios hora consumidos, y cuando usted aplica el 13% de eso, ya resulta ser que no coincide con los incrementos tan abruptos que se están observando. Por ejemplo, lo veíamos en el primer caso que ustedes plantearon en la nota, de 15,000 a 50,000 colones. Si usted le suma el 13% a 15,000 colones, no le da 50,000 colones. Tampoco en personas que reportan consumos por debajo de los 280 kilovatios hora y tienen incrementos de 11,000 o 15,000 colones, como lo acaban ustedes de manifestar en el Facebook. Es decir, aquí hay una situación que no está coincidiendo. Si bien es cierto, hay argumentos que uno podría considerar como válidos, como por ejemplo que hay gente en teletrabajo en la casa. Lo cierto del caso es que no toda la gente está haciendo teletrabajo, y hay gente que está en la casa y que no puede hacer teletrabajo. Entonces, también hay que respaldar ese tipo de argumentaciones con números. Cuando nosotros nos dicen, no, mire, es que la demanda subió porque hay más gente en teletrabajo, bueno, dígame cuánta gente en teletrabajo está monitoreando usted, cuál estudio técnico tiene usted para indicar que efectivamente ese incremento tarifario se da por asuntos de teletrabajo, y cuánto de esa gente que está incrementando el consumo por teletrabajo se le aplica el 13% del IVA. Y entonces ya estaríamos hablando. Lo que pasa es que en este momento tenemos más dudas que respuestas, y justamente una de las grandes dudas que nosotros tenemos es la razón por la cual se utilizan, por ejemplo, promedios para calcular los consumos o las facturaciones, como bien lo decía la nota que ustedes plantearon, el testimonio que ustedes plantearon en la nota hace unos minutos. El establecimiento
de los promedios, si bien es cierto, han habido situaciones en el pasado en donde las empresas de servicio público han realizado este tipo de acciones, pues obviamente nosotros nos tenemos que redirigir directamente a los reglamentos de prestación de servicios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tanto para agua como para electricidad, y en ese sentido, pues obviamente como que algo sigue sin darnos la suma exacta, ¿verdad? Sí, don Gilberto, incorporamos a Ginés Rodríguez, vocera de la empresa de servicios públicos de Heredia, perdón, haciendo la aclaración que este es un tema, queja que está recibiendo AIA, Fuerza y Luz, cualquier distribuidora de servicio. En este caso, Ginés nos ha aceptado la llamada y nos atiende también para explicarnos el punto de vista, pero es un tema que está abarcando a todas las prestadoras de servicio, por ejemplo, de agua y electricidad. Ginés, gracias por atendernos nuevamente. ¿Y cuál es la posición de la empresa de servicios públicos de Heredia, los datos que ustedes manejan en este momento? Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es muy importante, dando seguimiento a lo que decía Gilberto, que cada caso es particular, ¿verdad? O sea, nosotros incluso habilitamos un canal que es un correo electrónico que se llama consultas.facturación@esph-medio-sa.com, porque la idea es que cada caso, la duda se tramite de forma personalizada. Nosotros vamos aquí a explicar qué es lo que nos hemos encontrado de forma general en un estudio que hicimos, porque en efecto, al igual que como dice Gilberto, nosotros también nos preocupó cuando empezamos a ver la cantidad de consultas y la cantidad de dudas sobre su recibo principalmente de electricidad. Fue la principal queja que nos llegó a nosotros en la SPH. Entonces hicimos un estudio, nos anticipamos, queremos abarcarlo todavía más, pero de momento lo que hicimos fue tomar como referencia dos comunidades, dos sectores de San Isidro de Heredia, que fueron en los primeros lugares donde nos empezaron a llegar las consultas. Y yo creo que es importante tal vez aquí aclarar que si bien lo que nosotros detectamos fue un incremento entre un 13 y un 15% más o menos de consumo, lo que se elevó en esos sectores, en su promedio en general, el resultado final en la factura significa un 35%. Entonces, probablemente la primera duda que salta, porque ahora se le escucha a Gilberto, es decir, ¿por qué si mi incremento es de un 10, de un 15%, por qué me termina reflejando un 35% en mi factura? Bueno, por el tema de las tarifas escalonadas y por el impuesto de ventas. Les voy a mencionar un caso concreto de estos dos sectores. Por ejemplo, el consumo promedio de uno de los sectores de San Isidro de Heredia era de 266 kilovatios hora. Ese era el consumo promedio de este sector. A partir de abril, el consumo promedio de toda esa zona pasó a ser 309 kilovatios hora. Estamos hablando solamente 40 kilovatios hora. Uno dice, pero no es nada. Sí, es muy, muy poquito. Y para que se puedan imaginar, 40 kilovatios hora que yo le sumé a mi recibo, significa que yo dejé el coffee maker conectado todos los días 1 hora, porque antes el cafecito me lo tomaba en el trabajo y ahora yo lo voy a hacer en el trabajo, en la casa, y le voy a dar a mi esposo y mi familia, y mientras se despiertan y todo 1 hora. Okay, 1 hora conectado al coffee maker todos los días en la casa significan 40 kilovatios hora. Eso hizo que este sector pasara en su promedio no solamente no solamente se pasara a los 281, sino que además tuviera un incremento de cerca de 4.000 colones más por la tarifa escalonada, porque recordemos que a partir de los 200, en el caso de la SPH, a partir de los 200 kilovatios hora se cobra diferente la tarifa. Y al pasarse los 281 va el impuesto de ventas. Entonces esto generó 7.000 colones más de lo que había ganado, de lo que había pagado en el mes pasado, 7.334 colones, un 35% de aumento. Entonces lo que hemos visto de forma general, ¿verdad?, es eso, que son muy, muy pequeños hábitos de consumo que han cambiado, pero que tienen un fuerte impacto en la tarifa. Y por eso, en este momento nosotros estamos haciendo un llamado para ver en cuál de los segmentos de los poderes políticos cala, porque yo creo que es importante evaluarse si el IVA debe mantenerse en las mismas condiciones tal y como está. Las condiciones han cambiado y eso está pasando una fuerte factura a los hogares, un consumo que antes no existía porque lo estaban asumiendo las empresas y los lugares de trabajo, ahora se está trasladando a los hogares. Sí, Ginés, esto es importante. Hay una iniciativa en un grupo de diputados para modificar el IVA. Por lo menos se está empezando a discutir ya con algunas entidades públicas, en este caso la empresa de servicios públicos.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es que a raíz de esta publicación, el día de ayer enviamos este comunicado de prensa, pues tuvimos también contacto con algunos diputados y les llamó mucho la atención el tema, porque en efecto, en su momento cuando se fijaron cuáles eran los consumos base, ¿verdad?, que eran de 280 kilovatios hora y de 30 metros cúbicos en el caso de agua, pues se estimó en las condiciones que teníamos antes, con la permanencia de las personas en los lugares de trabajo, con una circulación muchísimo más amplia de hogares de los niños en las escuelas, ¿verdad? Y las condiciones han cambiado. Entonces yo creo que es importante en ese momento que se empiece a replantear si debería hacerse algún ajuste en cuanto a los números que están vigentes en la ley, o si al menos durante este tiempo de crisis se puede pues suspender o hacer algún tipo de negociación para poder solventar este golpe. Es que de este aumento del consumo, prácticamente que el IVA representa la mitad de ese monto. Sí. A mí me gustaría intervenir. Adelante, Gracias. doña Vilma. Sí, gracias. Ginés, me gustaría, le saludo, buenos días, Vilma Ibarra. Me gustaría que nos explicara si para esta medición, que es la que está generando más reacciones, ustedes efectivamente tomaron promedios, ponderaron valores o fueron y midieron valga la redundancia, los medidores de cada quien, porque para establecer con claridad, por lo menos en el caso de la empresa de servicios públicos, ¿verdad?, hay muchos operadores de provisión de servicios de electricidad, pero en el caso de ustedes midieron o sacaron promedios a partir de otras valoraciones para hacer la facturación. ¿Qué dice que me lo pregunta, doña Vilma? Muy importante aclarar este tema. Nosotros tenemos ciclos de lectura y justamente unos de los ciclos de lectura coincidieron con Semana Santa, lunes, martes y miércoles. En esa semana recordemos que hubo una directriz muy fuerte por parte del gobierno donde nos quería a todos en la casa. Así que la empresa tomó la decisión de que los ciclos que correspondía a lectura para lunes, martes y miércoles, en esos ciclos se iba a promediar. ¿Cómo se promedia? Primero, indicar que es una condición permitida por ARECEP, que está claramente estipulada. Incluso hay proveedores de servicios que lo aplican con muchísima más frecuencia. Nosotros lo hacemos solamente en casos de fuerza mayor, como fue en este caso, y se le aplicó a cerca de 3 de cada 10 clientes de la SPH. ¿Cómo es que funciona el promedio? Nosotros tomamos los 6 meses de consumo anterior y con base a eso se saca el promedio. Y muy importante lo que ocurre después. Como yo, como lector, voy a llegar dentro de 2 meses y voy a ver entonces el registro de 2 meses en el medidor, porque yo no lo reseteé porque no fui, ¿verdad? Entonces, cuando yo vea la lectura de los 2 meses, yo agarro ese promedio y lo resto. Y entonces facturo sobre el consumo real. Yo no sé, es un poco complejo, ¿no? Pero se entiende. Ahora, usted, sí, pero usted está diciendo que son 3 de cada 10. ¿Qué pasa con los otros 7? Ah, no, la lectura es real, doña Vilma. La lectura es real. Los lectores fueron... Se promedió un sector. Exactamente, fue un sector y como puede ver, es un sector pequeño. Ahora, como decía ahora la joven en la nota, cada caso tenemos que verlo de forma independiente. Si a ella se le promedió, es muy difícil, es muy, muy difícil que si yo tengo un promedio de 6 meses donde han dado un consumo, pues que sube un poquito más, un poquito menos, porque no he hecho ningún cambio en el hogar, que me pase de 11.000 colones a 50.000 colones, eso es muy difícil que ocurra. Es muy, muy difícil. Tuviste que haber en diciembre hecho fiestas todos los días para que el promedio no te coincida con lo que te venía facturando. Pero cada caso lo vemos de forma particular y por eso insistimos, contáctenos, búsquenos, pueden ir a la plataforma, nosotros seguimos manteniendo las puertas abiertas, pueden escribirnos, si no quieren salir de casa está este correo electrónico, porque lo que les podemos decir aquí son los números macro. Y otro de los números macro que nos dicen que sí está cambiando los hábitos de consumo es que antes hay un 5% que subió en el consumo de los hogares y un 5% que disminuyó en la factura de los industriales. Claro, por supuesto, eso es una explicación. Don Gilberto, escuchando toda la explicación tan completa que nos hace Ginés, ¿qué herramientas
eficaces tienen los consumidores digamos que vista con sentido común y razonabilidad el gasto, entendiendo cuál es digamos, sus horas de consumo, la cantidad de personas que están en el hogar, y aún así siguen pensando que están por encima los cobros, ¿qué herramientas efectivas tienen para poner su situación, digamos, y reclamar y recibir una respuesta, digamos, satisfactoria? 3 cositas rápidas antes de eso. Vea, la primera es que independientemente de la explicación que Ginés está dando en este momento, nosotros no vemos esto como cada caso particular, sino lo vemos como una afectación general, porque efectivamente es un caso que está afectando a muchísimas personas. Si no estuviera haciendo una afectación de tipo general, entonces no fuera noticioso el asunto, serían casos particulares. Y esto hay que ponerle mucha atención, porque hay una tendencia al alza de los recibos de consumo que mucha gente no se puede explicar, y esa es la segunda cosa. Cuando uno toma en cuenta los incrementos en la demanda y la aplicación del IVA y los límites de aplicación del IVA por encima de los 281 kilovatios, en el mismo ejemplo que nos ha dado Ginés, a mí no me terminan de cerrar los números. Porque efectivamente, primero, yo no podría descalificar a las personas que dicen que les subió el recibo de 11.000 a 50.000 colones de un solo. Yo jamás podría hacer eso. Obviamente es un caso que hay que revisar, pero independientemente de eso, no coincide con, por ejemplo, el ejercicio matemático que acabamos de hacer. No coincide. O sea, sencillamente hay un incremento mayor. Y este es un tema que es necesario que se revise con detenimiento para todos los usuarios, y no solamente para casos particulares. Esto tiene que ver con los sistemas de facturación y las fórmulas de cálculo de los sistemas de facturación. Eso es un tema que hay que revisar. Y en tercer lugar, lo que usted me preguntaba, vamos a ver. Recuerden ustedes que los usuarios tenemos varias vías. Obviamente la primera, y la que siempre nosotros recomendamos, al igual que Ginés lo acaba de decir, es acérquese a su prestador de servicio público, ya sea la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ya sea Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en temas de agua y de electricidad, ya sea cualquier otra. Si usted no recibe un trato justo de parte del prestatario, en donde sea diligente con la investigación, en donde vaya el inspector a revisar si es en el caso del medidor, por ejemplo, en materia de agua, como bien lo decía el líder comunal de San Josefito, que está registrando aire en las tuberías. Esto es el tema del aire en las tuberías es un asunto muy curioso, porque los técnicos, cuando uno habla con los técnicos, lo primero que hacen es negarlo. Y dicen, no, eso es imposible, es que el medidor no lo registra, los medidores que nosotros tenemos son de última generación y son muy buenos, y eso evita que registre el aire, pero vamos a ver, es una percepción de la gente que cuando abre la llave se mueve el medidor, porque yo lo he visto, y resulta ser que hay un registro mínimo, pero hay un registro de esa apertura y no sale agua. Entonces es un tema complicado, ciertamente es un tema técnico, pero los usuarios tienen que dirigirse en primera instancia al prestatario. En segunda instancia, si el prestatario no le resuelve, tiene que ir a establecer la denuncia ante la autoridad reguladora de los servicios públicos. La autoridad reguladora tiene un protocolo destinado para eso, por supuesto, y es la autoridad que le toca resolver los diferendos entre los usuarios y los prestatarios de los servicios. Obviamente esto implica tiempo, y obviamente esto implica un desgaste también para el usuario. Don Gilberto, tenemos muy poco tiempo y por supuesto la gente quisiera tener, digamos, una respuesta. De modo que tenemos que seguir un poco indagando sobre el asunto, porque no queda claro, estoy segura, para las personas que están sufriendo este problema exactamente cómo poder resolver. Una cosa sí es contundente, la valoración del IVA y de las nuevas condiciones, como establece Ginés Rodríguez, que se han dado a la luz de las personas en confinamiento, generan un gran cambio de circunstancias que hay que evaluar en una circunstancia que es realmente muy desafiante, pero que hay que resolver de cara al consumidor. Sí, ¿apoyarían, don Gilberto, una posible disminución del IVA o algún ajuste en este contexto de la pandemia? No, mire, le quiero
reiterar lo que dijimos cuando estaba en discusión la aplicación del IVA en materia de servicios públicos. No es prudente aplicar el IVA en materia de servicios públicos y mucho menos establecer exoneraciones para un monto y la aplicación para otro monto, porque eso genera huecos en las finanzas de las mismas empresas de servicio público que terminaron yendo a pedir aumentos para rellenar esos huecos, ¿no? La aplicación del IVA en materia de servicios públicos no puede ser, y se lo dijimos a los señores diputados cuando estaban en esta discusión: no apliquen IVA a servicios públicos, no apliquen IVA a servicios públicos. Algunos dijeron, desgraciadamente, la gente tiene que pagar, la gente tiene que hacer el esfuerzo, la gente tiene que apoyar la Cruzada Nacional por resolver el hueco fiscal, y le clavaron el IVA a los servicios públicos, y vea los problemas que tenemos ahora. Sí. Don Gilberto, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Le seguiremos dando cobertura a ese tema porque hay mucho de qué hablar y también responder más preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias también a Ginés Rodríguez, que nos ha atendido esta mañana. Gracias, Ginés. Con mucho gusto.